Entonces, buenas tardes, amados hermanos. Es una bendición poder estar otra vez aquí con ustedes después de varios días para poder continuar con las clases de teología sistemática, las cuales hemos ministrado ya hace muchas semanas, ¿verdad? Y en esta ocasión nosotros estamos hablando sobre la omnipotencia de Dios. Es un tema bastante interesante y siempre hemos hablado de la omnipotencia de Dios y la hemos escuchado y la hemos estudiado de alguna manera también, pero en este estudio yo mismo al prepararlo me fui dando cuenta de cosas que yo en tantos años de estudio, mire, no había visto, no había tomado en cuenta ciertas cosas sobre la omnipotencia de Dios y que nosotros las vamos a compartir en este estudio. ¿Ok? Bueno, estuvimos estudiando bastantes libros y comentarios y también vimos algunos ministros, gente que sabemos que predican o enseñan la sana doctrina y nos dimos cuenta que hay mucha cosa importante en lo que se refiere a la omnipotencia de Dios. Es uno de los atributos incomunicables de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en estas últimas clases, que son los atributos incomunicables de Dios. Y entre ellos, entonces tenemos la omnipotencia de Dios, que es un atributo que tiene que ver con todos los otros atributos. Mire, este atributo es como un atributo llave para todos los otros atributos de Dios también, que es bien interesante eso también entonces. Entonces vamos a darle seguimiento a esto, a este texto que hemos escrito para ustedes, ¿ok? Sobre la omnipotencia de Dios. La omnipotencia, la palabra omnipotencia viene del latín omnipotens, que es la fusión de los vocablos omnis, que significa todo o total, y potens, que significa potente. Entonces, este vocablo se refiere especialmente a una acción o un acto en particular que todo lo puede o que todo es posible. Y es una característica o una virtud que solamente es atribuido a Dios. O sea, solamente Dios es omnipotente. ¿Ok? Omnipotente, que es importante, ¿verdad? Acuérdense que ya vimos la omnipresencia, ¿verdad? Y la omnisciencia. Y eso es, hemos enseñado que cuando se usa la palabra omni es llevar este atributo al grado más alto posible y entonces se atribuye eso a Dios, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Mateo 19:26 dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Eso es omnipotencia, ¿verdad? Algo que es posible siempre. Todo es posible para Dios. Por eso que Él es omnipotente. No hay nada que Dios no pueda hacer. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. La omnipotencia postula un poder de supremacía absoluta. Esta cualidad está muy presente en la teología de las religiones monoteístas como el judaísmo y el cristianismo.
donde la omnipotencia aparece como una de las características principales de Dios. Esto es importante. La omnipotencia también es un atributo de Dios y por tanto debe ser entendido como parte del ser y la naturaleza de Dios. Acuérdense que ya estudiamos esto, que los atributos de Dios no son, no están fuera del ser y de la persona de Dios. Más bien, hacen parte de su naturaleza y su ser. Entonces, los atributos son Dios mismo manifestando su propio ser, es su naturaleza. En otras palabras, Dios no solo tiene todo poder, sino que Él es todopoderoso. ¿Ves? Él no solamente tiene poder, Él es omnipotente, Él es todopoderoso. ¿Ok? En el texto de Mateos 14:62, el poder de Dios se cita como sinónimo de la persona de Dios. Y, y Jesús le dijo, eso es Marcos 14:62, y Jesús le dijo, yo soy, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, aquí nosotros podríamos esperar que Jesús haya dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero él dice sentado a la diestra del poder de Dios. Y entonces es como si fuera un sinónimo. El poder es como si fuera un sinónimo de Dios. Y de hecho, como acabamos de decir, el poder de Dios hace parte de la naturaleza de Dios, del ser de Dios. Por eso que Jesús dijo que se iba a sentar a la diestra del poder de Dios, o sea, a la derecha de Dios, que es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. En el libro de Génesis 17:1 dice así, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Acuérdense que esa es la palabra que se usa para Dios Todopoderoso, el Shaddai. ¿Ok? Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué interesante, ¿no? Se lo manda a andar en su presencia o delante de él y vivir una vida perfecta, una vida santa, una vida pura, porque está delante de un Dios todopoderoso, no es un Dios cualquiera, ¿verdad? Eso es importante. Génesis 17:1 dice, a la luz del significado del término el Shaddai, asignado a Dios en las Escrituras, podemos decir que el poder de Dios es la facultad, la virtud, el atributo de Dios por el cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le plazca, todo lo que le dicta su infinita sabiduría, todo lo que su voluntad determina. Eso es el ser todopoderoso, es una virtud de Dios, un atributo del ser de Dios, a través del cual Dios puede hacer absolutamente todo lo que Él quiere, que es interesante, ¿ok? No hay nada que Dios no pueda hacer. Acuérdense bien, su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina. O sea, todos los otros atributos tienen que ver con el poder de Dios. Los consejos eternos de Dios serían inútiles si su poder no interviniera para cumplirlos. Sus promesas
serían un sonido vacío. Sus amenazas serían alarmas infundadas si no fuera omnipotente. El poder de Dios es como Él mismo, parte de su naturaleza, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, ni limitado, ni frustrado por ser humano alguno. Eso es importante. Entonces, todos los atributos de Dios tienen que ver con el hecho de que Dios es todopoderoso, que Él es omnipotente. Porque imagínense ustedes, si Dios prometiera salvarnos como lo ha hecho, nos prometió salvarnos, y de repente no vamos a poder nosotros llegar al cielo. ¿Por qué? Si Dios no fuera omnipotente, entonces de repente no podría llevarnos a buen término, no cumpliría lo que Dios ha prometido. Si Él ha prometido salvarnos y nos ha dado la salvación y ha prometido cuidarnos, ¿ves? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo, ¿ves? Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir y no hay absolutamente nada que pueda impedir eso. ¿Se dan cuenta? Eso es el poder de Dios en acción en relación a los otros atributos de Dios. Si su verdad, Él dice una cosa y se va a cumplir. ¿Se dan cuenta? Él la dice y se cumple. Entonces Él prometió salvarnos, nos va a salvar. De todas maneras, si Él prometió que nosotros tenemos una herencia en el cielo, hasta nos selló con su Espíritu Santo para que sea el arras, un documento legal, válido, a través del cual nosotros podemos reclamar la herencia. Tenemos todo. Y si Dios no tuviera el poder para cumplir lo que Él prometió, entonces imagínense qué pasaría. Ninguno de nosotros podía alcanzar realmente la salvación, porque por esfuerzo nuestro no vamos a poder alcanzar absolutamente nada. Porque dígame usted qué día, qué hombre es aquel que no cae en pecado, que no peca otra vez, aunque tenga y conozca a Cristo. Porque la naturaleza que tenemos es una naturaleza caída todavía. No, la lucha contra la carne y el espíritu existe todavía ahí. Entonces, si Dios no tuviera el poder para cumplir sus promesas, ninguno de nosotros podría alcanzar absolutamente nada. Pero la Biblia dice que somos guardados por el poder de Dios, en Efesios capítulo 2. Somos guardados por el poder de Dios. La Biblia dice que Él preparó sus caminos para que nosotros andásemos en ellos. La Biblia dice que Él nos está trabajando todos los días hasta el día de Cristo. La Biblia dice que los que conoció, a los que llamó y a los que llamó, predestinó y a los que predestinó, glorificó. O sea, va a llevarlos hasta la glorificación. Él no va a fallar. Él no va a fallar. El apóstol Pablo sabía de eso y lo dijo en el libro de Romanos, capítulo 8. Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Él no tenía dudas de que Dios era poderoso para hacer todo. ¿Ves? Él no tenía dudas, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere, porque así lo ha prometido y lo va a cumplir. ¿Se dan cuenta? Entonces su poder tiene que ver con todo en la vida. Imagínense si Dios diera palabras de juicio y no pudiera cumplirlos porque no tiene el poder para hacerlo. ¿No sería vano? ¿No sería impotente?
pero no es así. Dios promete cosas porque Él puede hacerlas. Él las promete porque Él las va a realizar. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho. Entonces Él va a cumplir. Él dijo y lo hará. Así dice la Biblia, ¿verdad? Él dijo y lo hará. Entonces esto es muy importante. Rashi, que es el acrónimo de Rabbi Shlomo Yarshi, a quien fue un sabio judío francés, que está considerado como el más excelso comentarista de la Biblia y también del Talmud, y como uno de los más grandes eruditos y legisladores en lo que es materia de halajá o la ley judía, así también como un experto en lengua hebrea. Él dice, mira, Rashi dice lo siguiente, dijo en su comentario de Génesis 17:1, dice, la palabra Shaddai es la unión del pronombre relativo Shah y la palabra Dai, que significa suficiente y por tanto significa que puede, y se puede traducir como todopoderoso. Mira, el que no puede hacer todo lo que quiere y realizar todo lo que quiere, realmente no puede ser Dios. ¿Se dan cuenta? Otra vez lo voy a repetir. El que no puede hacer todo lo que quiere y realizar todo lo que quiere, realmente no puede ser Dios. Nosotros, los hombres, no podemos hacer todo lo que queremos. A veces queremos hacer algo y no podemos. No conseguimos hacerlo. No sabemos cómo hacerlo. No tenemos el poder de hacerlo. Pero Dios no es así. Dios no es así. El Shaddai, que se traduce como Dios omnipotente o Dios todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas que Él quiere hacer. El comentario homilético de Preacher, o sea, el predicador, dice que Dios todopoderoso viene del hebraico el Shaddai, de donde Él es el nombre de Dios, que significa fuerte, eterno, absoluto. Y Shaddai, un verbo que significa ser fuerte y destruir. De ahí el irresistible, capaz de hacer y también capaz de destruir, el Todopoderoso. Este es el nombre que expresa la omnipotencia de Dios y por el cual Él dice que fue conocido por los patriarcas en lugar del nombre del pacto de Jehová, como dice en Éxodo 6:3. Este nombre se encuentra 6 veces en Génesis y 39 veces en el libro de Job. Este nombre compuesto en ambas partes expresa la majestad divina y la plena suficiencia y nos impresiona con su habilidad soberana para realizar todo lo que Él había prometido. Eso es lo que dice el Shaddai, según el comentario homilético de Preacher. A. W. Pink, en su obra Los atributos de Dios, dice: no podemos tener una concepción correcta de Dios a menos que pensemos en Él como todopoderoso y también como teniendo total sabiduría. El que no puede hacer todo lo que quiere y realizar todo lo que quiere, realmente no puede ser Dios. Ya lo habíamos citado eso, ¿verdad? Mira, en el Nuevo Testamento, el atributo de la omnipotencia de Dios es evidenciado también en varios textos bíblicos usando el término pantocrátor,
No sé si ya habían ustedes escuchado esa palabra griega, pantocrater, ¿ok? Dice el texto en 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pantocrater, eso es lo que se usa esa palabra para Señor Todopoderoso, ¿ok? Pantocrater. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se usa el Shaddai, y en el Nuevo Testamento se usa Pantocrater, que significa el Señor Todopoderoso, refiriéndose igual a Dios, que es interesante. David Guzik, en su Enduring Word Commentary, o el comentario de la palabra duradera, hablando sobre este texto, dice: el Señor Todopoderoso, 2 Corintios 6:18, afirma: el título de Todopoderoso utiliza la antigua palabra griega pantocrater, que significa aquel que tiene su mano en todo. En todo el Nuevo Testamento, la palabra es utilizada únicamente aquí y en el libro de Apocalipsis. Pablo quiere que entendamos que es el Dios soberano del cielo quien nos ofrece adopción como sus hijos, mientras nos separamos de él. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que el texto que habla de Pantocrater, 2 Corintios 6:18, está hablando de que este Dios todopoderoso quiere ser nuestro Padre y quiere que nosotros seamos sus hijos. Qué tremendo es eso. Nos adopta como sus hijos. ¿No dice la palabra de Dios? Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces somos sus hijos ya. De tal manera que este Dios todopoderoso, una vez que nos adopta como hijos, ya no nos va a perder. ¿Ustedes creen que un padre iba a dejar a su hijo perderse de esa manera? Si él nos adoptó para que seamos ya herederos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice la Biblia, reservada en los cielos para nosotros. Aleluya. Entonces, este Dios todopoderoso es el que quiere que nosotros seamos sus hijos, nos ha adoptado ya como sus hijos. A.W. Tozer dice, escribe: dado que Dios tiene su disposición, a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa tan fácilmente como puede hacer cualquier otra cosa. O sea, todos sus actos se realizan sin ningún esfuerzo. Dios no gasta energía que deba ser repuesta. O sea, Él no se va desgastando. Su autosuficiencia hace que sea innecesario que mire fuera de sí en busca de una renovación de fuerzas. Dios no necesita renovar sus fuerzas porque Él no se desgasta, Él no se cansa. ¿No dice así la Biblia? La Biblia dice que Dios no se fatiga ni se cansa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su autosuficiencia hace que sea innecesario que mire fuera de sí mismo en busca de una renovación de fuerzas. Todo el poder necesario para hacer todo lo que Él quiere reside en Él en una plenitud constante. Qué gran Dios tenemos, qué gran Dios tenemos realmente.
¿Se dan cuenta? O sea, Dios no se va desgastando. El mismo Dios poderoso que creó el cielo y las estrellas es el mismo Dios que opera hoy en nuestras vidas. Es el mismo Dios que está con nosotros. Es el mismo Dios que ha prometido salvarnos. Es el mismo Dios que dice Jesús que Él nos ha puesto en sus manos y dice, y nadie los puede arrebatar de sus manos. Claramente dice eso. ¿Por qué? Porque Dios no cambia su poder por absolutamente nada. Qué tremendo es esto. ¿Se dan cuenta? Él no gasta energía, hace todas las cosas tan fácilmente, porque Dios no se esfuerza para hacer todo. Él solamente lanza la palabra. Que haya luz, y la luz ahí está. ¿Me entiendes? Que crezca la hierba del campo, y ahí está la hierba. Que vengan las aves, ahí están las aves. Que los peces, ahí están los peces. Todo lo digo con la palabra. Nada más Él ordenó y fue hecho. Y no se cansó. Y cuando vio todo lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Qué tremendo es eso. Ese es un Dios, ese es el Dios al cual nosotros servimos. La omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer todas las cosas. Repito la pregunta. La omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer todas las cosas. Digamos primero algunas cosas. Dios no puede mentir. Hebreos 6:18. Dios no puede ser tentado. Santiago 1:3-15. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Dios no puede negarse a sí mismo. Segundo de Timoteo 2:13. Entonces hay cosas que Dios no puede. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que entender bien lo que es la omnipotencia de Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Puede Dios entonces hacer todas las cosas? Algunos también han dicho, algunas personas dicen así, Dios puede crear una piedra tan grande que Él no pueda mover. Entonces, si tú dices sí puede crearla, entonces, y si no la puede mover, entonces hay algo que Dios no puede hacer. Dios puede hacer un círculo cuadrado. Dios puede sumar 2 más 2 igual a 6. Entonces, otra vez le voy a preguntar, ¿Dios puede entonces hacer todas las cosas? La respuesta es sí. Dios puede hacer todas las cosas que están en conformidad con su naturaleza divina. Esa es la razón por la cual Dios puede hacer todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él no va a hacer algo que va contra su naturaleza. No lo va a hacer, no porque no puede hacerlo, sino porque está contra su naturaleza. Y Dios jamás actúa en contra de su propia naturaleza. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Entonces, cuando alguien le diga que Dios no puede hacer todo, la respuesta es sí, Dios puede hacer todas las cosas que están en conformidad con su naturaleza divina, que está de acuerdo a su naturaleza. Él no puede ir contra su propio ser. ¿Se dan cuenta? Esto es importante entender para que entendamos bien esas preguntas. Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios, explica su postura con relación a la omnipotencia de Dios, diciendo, pues se dice todopoderoso haciendo lo que quiere
y no padeciendo lo que no quiere. ¿Ves? Lo cual, si le sucediere, no sería todopoderoso. Y por lo mismo, no puede hacer algunas cosas porque es todopoderoso. ¿Ah? Interesante eso. Él no puede hacer algunas cosas exactamente porque Él es todopoderoso. Parece contradictorio, pero no es, porque es exactamente lo que dice Agustín. Agustín está diciendo que Dios es todopoderoso haciendo lo que quiere y no padeciendo lo que no quiere. Entonces, Él es poderoso, todopoderoso, porque Él hace lo que Él quiere, todo aquello que no va contra su naturaleza. Es bien fácil, ¿no? O sea, Agustín plantea que Dios no puede realizar acciones o crear situaciones que puedan concluir que Dios no es Dios. ¿Ok? Dios no puede realizar acciones o crear situaciones que puedan concluir en que Dios no es Dios. Dios no puede hacer nada que vaya contra su naturaleza, pero sí puede hacer todo lo que está de acuerdo con su voluntad, su infinita sabiduría y su deseo. Si Dios desea algo, lo va a hacer. No hay nada que Dios haya deseado que no lo haya hecho. Esto significa ser todopoderoso. ¿Ok? Esto significa ser todopoderoso. Que Él haga todo lo que Él ha deseado hacer. Exactamente. De esta manera, Dios no actúa contra su naturaleza. Qué interesante. La omnipotencia de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios tiene el poder y la habilidad para hacer todo lo que a Él le plazca de acuerdo a su infinita sabiduría y su voluntad. Es lo que Él quiere. Entonces, Él puede hacer absolutamente todo lo que le da la gana, pero es porque Él quiere hacerlo. Eso es todo. Qué interesante. ¿Ok? Si Dios desea algo, Él lo va a hacer. Así de fácil. Como Él deseó salvarnos. Y lo va a hacer. Lo va a hacer. No hay nada, como dice Pablo en Romanos 8, que pueda impedir y que pueda separarnos a nosotros del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Ya no. No hay absolutamente nada. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Y esa es la seguridad que el creyente debe tener, basado en exactamente la verdad que dice la Escritura. ¿Se da cuenta? Aquí no estamos hablando de filosofías humanas, no estamos hablando de pensamientos humanistas, de que no, que el hombre es el que decide todo y si él quiere va al cielo y si no quiere no va al cielo. Espérate un momentito. Dios es Dios, Él es todopoderoso. Si Él planeó salvarte, lo va a hacer, porque ese es su deseo. Entiéndeme bien. Eso es lo que Él quiere hacer. Amén, aleluya. La omnipotencia de Dios está íntimamente relacionada con su voluntad. ¿Se dan cuenta? Dios solo hace lo que Él quiere y eso determina muchas cosas en la vida de sus criaturas. Por ejemplo, en la oración, Dios solo usa su poder para responder una oración que está de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, en otras palabras, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, sabemos que tenemos la petición realizada por Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios, ya está. Está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a responder nuestra oración porque Él responde si pedimos alguna cosa que está conforme a su voluntad. Dios no está ahí para cumplir nuestros caprichos ni lo que queremos nosotros, ¿verdad? Por eso que es un absurdo cuando vemos en las iglesias líderes y pastores decretando, ¿no? Que yo decreto y yo recibo y yo profetizo y yo digo y yo hago esto y yo hago aquello. No es así. No es lo que nosotros queremos, es lo que Dios hace. Dios no está para servirnos. Su poder no existe para servirnos a nosotros. Su poder sirve a su propia voluntad y deseo, no a nuestro deseo. Su poder existe solo para cumplir su propia voluntad y deseo. Eso es muy importante que entendamos. Entonces, su omnipotencia está relacionada con su voluntad, no es con lo que nosotros queremos. Y es interesante. En la oración, ya dijimos, y en la salvación, Dios usa su poder para salvar a aquellos que ha escogido para salvación. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. ¿Se dan cuenta? El poder de Dios manifestado. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O no tiene potestad, otra vez el poder de Dios, el alfarero sobre el barro, hablando del poder, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿se dan cuenta que su poder tiene que ver con la salvación? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Dice, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Miren, este texto, muchos dicen, no, que eso no tiene nada que ver con la salvación, que eso habla de los judíos, y eso es para los judíos nomás, y para los gentiles, y no es así, porque él dice, a nosotros, no solamente de los judíos,
sino también de los gentiles. O sea, se refiere a la iglesia. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia está formada de judíos y gentiles. Esa es la iglesia del Señor. Por eso dice a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Entonces aquí habla de que su poder está conectado directamente con su voluntad de querer salvarnos, ¿verdad? De habernos escogido para salvarnos, de habernos traído a Cristo, de habernos regenerado, de habernos sellado con su espíritu. Eso es por su voluntad, de habernos adoptado como sus hijos, de querer Él darnos su herencia junto con Cristo. Eso es la voluntad de Dios. Y su poder está conectado a su voluntad. Y entonces Él lo va a hacer, como dice la palabra de Dios. El pastor Miguel Núñez, en su mensaje titulado El Dios Omnipotente, predicado en la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, en la República Dominicana, explica que la omnipotencia de Dios está relacionada a su voluntad, a su sabiduría y a su poder. La voluntad de Dios determina que algo debe ser hecho. La sabiduría de Dios determina cómo va a hacer lo que Él desea. Y el poder de Dios garantiza que su deseo sea hecho. Su poder garantiza que su voluntad se lleve a cabo. ¿Se dan cuenta? Es lo que les acabo de decir. Si Él quiere hacerlo, si quiso salvarnos, nos va a salvar de todas maneras. Créeme, lo va a hacer. Matthew Henry, en su comentario de toda la Biblia o Commentary on the Whole Bible, de la Biblia completa, dijo: Él mismo es un Dios todopoderoso. Es necesario que así sea, porque Él es el Dios eterno. Sí, Jehová. Él era desde la eternidad, lo será hasta la eternidad. Y por lo tanto, con Él no hay deficiencia ni decadencia. Tiene su ser por sí mismo y por lo tanto todas sus perfecciones deben ser ilimitadas. No tiene principio de días ni fin de vida y por lo tanto con Él no hay ningún cambio. Él también es creador de los confines de la tierra, es decir, de toda la tierra y todo lo que hay en ella de extremo a extremo. Él, por lo tanto, es el legítimo dueño y gobernante de todo y se debe concluir que tiene un poder absoluto sobre todo y una suficiencia total para ayudar a su pueblo en sus mayores apuros. Sin duda, todavía es tan capaz de salvar a su iglesia como lo fue al principio para hacer el mundo. Él tiene poder para lograr la salvación y ese poder nunca se agota. Él no se desmaya ni se cansa. Sostiene a toda la creación y gobierna a todas las criaturas y no está cansado ni fatigado. Y por lo tanto, sin duda, tiene poder para aliviar a su iglesia cuando está muy abatida, sin debilidad y sin cansancio. Qué bonito, ¿no? Matthew Henry en su comentario. Es tremendo eso. La omnipotencia de Dios, amados hermanos, está al servicio de Dios y no al servicio de los deseos de los hombres, como les comenté hace poquito. El que no podemos pues así que no podemos decretar, ni declarar, ni liberar, ni profetizar cosas esperando que el poder de Dios actúe
obedientemente a lo que nosotros estamos mandando a hacer. No es así. Dios no obedece a nuestras oraciones. Si lo que pedimos no está de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios, nunca vamos a recibir ni ver el poder de Dios actuando a nuestro favor, de ninguna manera. ¿Ok? Primera de Juan 5, 14 al 17 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya lo habíamos visto el texto adelante, ¿verdad? El poder de Dios no ha disminuido desde la eternidad hasta la eternidad. Su poder es el mismo, no se está cansando, Dios no envejece, no es como si Dios no pudiera hacer lo que hizo antiguamente. Mire todas las cosas, mire todas estas grandes cosas que hizo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ahora también mire la iglesia actual. Y algunos dirán, quizás Dios no está envejeciendo, o quizás no puede hacer lo que hacía en el Antiguo Testamento o lo que hacía en el Nuevo Testamento cuando estaba con los apóstoles, con los discípulos. Y no es así. La respuesta siempre será: Dios es por siempre el mismo, el mismo. Su poder no ha disminuido, no pierde nada de su omnipotencia. El problema está en la iglesia actual. Si no estamos viendo el poder de Dios actuando en su iglesia hoy, no es porque Dios ya no puede hacerlo, ni porque no pueda, ni porque no quiera, sino porque la iglesia está en problemas, está en problemas. Se ha alejado otra vez de la revelación de Dios, de las Escrituras. Están viviendo su vida religiosamente, como religiosos, obedeciendo normas. Ya parecemos, la iglesia ya parece como los fariseos de la época de Jesús. Dice la historia que los fariseos, aparte de todas las leyes de Dios, habían creado 517 leyes más, como unas que Jesús citó, que tenían que lavarse las manos para comer, o porque tenían que lavar el plato primero para echar la comida. Cosas como estas, que eran a veces más importantes que cosas que Dios había mandado, como la misericordia y el amor para las personas. Por eso que Jesús los reprendió. ¿Se dan cuenta? De que los llamó a los fariseos de sepulcros blanqueados. Por fuera parecían muy piadosos, pero por dentro estaban completamente ajenos a la voluntad de Dios. No conocían las Escrituras realmente. ¿Ves que escudriñaban las Escrituras? Jesús le dijo: vosotros escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que hablan acerca de mí, dijo Jesús. Y ellos no podían entender eso, no podían comprender la revelación de Dios que estaba anunciando la venida de Jesús para salvar a la humanidad. Eso no lo entendían. Eso es lo que pasa con la iglesia ahorita. Estamos tan preocupados en tantas cosas, enseñando cosas absurdas, humanismo, prosperidad, dinero. Eso es lo que se está enseñando. Ya no se enseña la palabra de Dios. Ya no hay teología en las iglesias. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de este Dios todopoderoso y ahora queremos hacer lo que nosotros queremos. Es más fácil
hermanos, es más fácil vivir de esa manera la iglesia. Humanamente hablando, es más sencillo. Todo es relativo, no importa, así nomás. Ya no hacemos las cosas para agradar a Dios. Y eso es un problema serio en la iglesia hoy en día. Eso es un problema serio que la iglesia tiene que despertar. No nos llamó Dios para hacer lo que todos hacen. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Se dan cuenta? Hubiera sido mucho más fácil para Noé en su época, donde la Biblia dice que todo pensamiento del hombre era continuamente malo. Y él estaba predicando. La Biblia dice que él era pregonero de justicia. O sea, estaba predicando que Dios iba a juzgar al mundo. Que Dios iba a juzgar al mundo y que se arrepintieran. Y la gente no le creía. ¿Se dan cuenta? No le creía. Y él podía haber hecho, ¿qué hubiera hecho? Hubiera seguido la corriente de todos, vivir igual que todo el mundo y no se hubiera ganado todo el problema que posiblemente él pasó durante 120 años que él predicó la palabra. ¿Se dan cuenta? Pero él decidió ser diferente. La Biblia lo dice en Génesis, que él decidió vivir de forma justa. Él decidió andar con Dios. Y eso es lo que hizo la diferencia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hizo la diferencia. Por eso que él se salvó con toda su familia, porque él decidió hacer su vida diferente de todos los otros. Entonces, muchas veces, cuando vemos a la iglesia en esa situación, es más fácil para el creyente seguir esas corrientes y caer bien a todo el mundo. Los pastores quieren agradar a la gente y no a Dios. Eso es lo que está pasando. Y no estamos aquí para agradar a las personas. Al contrario, estamos aquí para hacer luz en medio de las tinieblas, sal, como dice la palabra de Dios. Dios no ha cambiado. Los que ha cambiado es la iglesia. Nosotros hemos cambiado. Y si no nos damos cuenta, estamos en un gran problema, en un gran peligro, en un gran peligro. Y es por eso que la iglesia está así tan fría y no ha entendido el poder de Dios. Nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios y acerca de Dios, es lo que les decía yo antes de comenzar el estudio, les decía que la cosa no es solamente asistir a una clase, escuchar un video, no, es agarrar esta palabra y aplicarla en su vida y vivirla, que esta palabra haga diferencia en nosotros, que cambie nuestras vidas, que haga una diferencia en nuestro ser, de adentro para afuera. Y de esta manera, entonces, nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios y ser luz para el mundo. Amén. Aleluya. Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. ¿Ves? Dios no se cansa, no se ha cansado de nosotros. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo hermoso de Dios, de su carácter. Es una de las cosas más hermosas de Dios, que Él no desiste de nosotros. No se ha cansado de buscarnos, de hacer de todo. ¿Ves? Hasta dar su propio hijo a morir en la cruz por nosotros.
¿Se dan cuenta? Desde la época de Adán, cuando Adán pecó y se escondió porque vio que Dios estaba ahí, su presencia en el jardín. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dios dijo: Adán, ¿dónde estás? Fue Dios que lo buscó a él. Adán se había escondido. No quería llegar en la presencia de Dios. Adán no quería. Ya había pecado. Así están los hombres ahora, muertos en sus delitos y pecados. No van a venir a Dios por su propia voluntad. Ellos no lo van a hacer. Dios es el que ha decidido salvarnos a nosotros. Eso es muy importante que entendamos. Aleluya. A.W. Pink, en la introducción de su libro La soberanía de Dios, expresa: las condiciones actuales piden a gritos un nuevo examen y una nueva presentación de la omnipotencia de Dios, la suficiencia de Dios y la soberanía de Dios. Desde cada púlpito en la tierra es necesario proclamar con voz tronante que Dios todavía vive, que Dios aún observa, que Dios todavía reina. La fe está ahora en el crisol, está siendo probada por el fuego y no hay un lugar de descanso fijo y suficiente para el corazón y para la mente, sino en el trono de Dios. Lo que se necesita ahora más que nunca es una presentación constructiva, positiva y completa de la divinidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Les acabo de decir. Eso es lo que necesitamos. Que se predique a Dios otra vez, que se hable de Él. Por eso que son importantes nuestros estudios. Hablar sobre Dios, hablar cómo Él se ha revelado, hablar de sus nombres, hablar de sus atributos, conocerlo, que se predique otra vez, que se refresque la mente de las personas para que vuelvan a Dios de forma definitiva. Aleluya. Qué bonito eso. Y eso es eso es la introducción del libro La soberanía de Dios. Imagínense el libro entero. Es bueno tenerlo. La soberanía de Dios de A.W. Pink. Búsquenlo en internet y léanlo, hermanos, para que ustedes vean. Que la omnipotencia de Dios sea infinita quiere decir que su poder es ilimitado, es eterno. No existe nada que esté fuera del alcance de su poder. Jeremías 32, versículos 17 y 27, dice así: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Ves? La palabra de Dios expresa claramente de que Dios es todopoderoso. O sea, no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer o que sea difícil para Él poder hacerlo. La omnipotencia de Dios es un atributo que nos debe llevar a temblar ante su presencia. Porque tratar con desdén a quien puede condenarnos con su sola palabra es una conducta suicida. Desafiar al omnipotente cuando tiene la facultad de arrojar al infierno
a todo el que no se escoge a la obra de, no se acoge a la obra de Cristo, es el colmo de la locura. Imagínese usted, cuando hay gente que desafía a Dios, cuando hay gente que desafía a Dios, y todos aquellos que han desafiado a Dios no han tenido buen término, exactamente por eso. La omnipotencia de Dios nos conduce a adorarle, porque si los hombres poderosos reclaman para sí pleitesía, ¿cuánto más debería llenarnos de reverencia el poder del Todopoderoso? Su omnipotencia nos impele a confiar en Él. Ninguna oración es demasiado difícil para contestarla, ni ninguna necesidad es demasiado grande para impedir suplirla. Aleluya. A.W. Tozer afirma: concedamos que Dios es infinito y que tiene existencia en sí mismo, y de inmediato veremos que también tiene que ser todopoderoso. Y la razón se arrodillará para adorar ante la omnipotencia divina. Por causa de esta verdad, nosotros podemos descansar tranquilos y confiados, pensando en nuestro futuro, sabiendo que el efectivo poder de Dios hoy será igual mañana para con nosotros y para toda nuestra descendencia. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Amén. Que estas palabras, mis amados hermanos, puedan ayudarlos a ustedes a comprender un poquito más de Dios, de su carácter, de sus atributos, y que esto pueda llevarlos a ustedes también a tener una comunión mucho más cercana a Dios, una comunión mucho más y más fuerte con nuestro Creador. Aleluya. Amén.